Y es en esta mañana, mi hermano, que queremos continuar con el libro de Primera de Pedro. Estamos entrando en el último capítulo ya del libro, capítulo 5 de Primera de Pedro, este libro que ha sido un bálsamo también y nos recuerda cómo hemos de sufrir también por la causa de Cristo, cómo debemos también tomar las aflicciones como una prueba precisamente que ha de purificar nuestra vida, ha de purificar nuestra fe también para entrar mucho más limpios, ser mucho más útiles para la gloria de Dios. Y ese es el sentido, es usar nuestras vidas a través del dolor y del sufrimiento. Dios nunca a través de la historia ha dejado caer una gota de dolor en un hijo de Dios sin que ésta tenga algún resultado o algún fruto. Así que quiero invitarle, mi amado hermano, a que pueda buscar su Biblia y vamos a comenzar en esta mañana el capítulo 1 de Primera de Pedro 5 del 1 al 4. El mensaje de hoy lleva por título Las marcas de un pastor bíblico. Y acá quiero hacer primero que todo el alcance de que esto no es algo en singular, sino que es algo plural. Incluso dentro de un grupo de pastores, estas son las marcas de un pastor bíblico. Es menester decir eso precisamente para que no se entienda o se subentienda que existe solamente un pastor. Eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta mañana con respecto a las marcas de un pastor bíblico. Nosotros vemos en cada uno de los oficios, ya sea si tú eres doctor, si tú eres policía, si tú eres lo que sea, hay algunas marcas que te distinguen del resto. Hay algunas cosas puntuales que tú manejas o que se dan en tu vida. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconocer a un pastor bíblico? Esto, hermano, no tiene que ver con pastores en general. Hay muchos pastores que se llaman pastores, pseudo pastores, pero el punto es, ¿cuáles son las marcas de un pastor bíblico? Y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a marcar como un checklist para que tú puedas hacer una comprobación también si tú has sido llamado al pastorado precisamente para que evalúes en tu vida estas marcas, o si tú estás en una iglesia bíblica para que puedas examinar a tus ancianos o pastores con respecto a ello. En estos días, hermanos, cuando se levantan tantos falsos maestros, cuando hay tanta aberración dando vuelta, cuando se levantan evangelios diferentes como el evangelio de la prosperidad, evangelios diferentes como el evangelio social, evangelios diferentes como el evangelio marxista cultural que tanto se habla por estos días, hermanos, necesitamos evidenciar cuáles son los pastores que Dios ha puesto a cuidar su rebaño y cuáles son los lobos que no poseen estas marcas precisamente porque no vienen más que a asaltar y a destruir. Entonces, dicho eso, quiero invitarte a buscar la epístola de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 5. Vamos a leer del capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, ancianos como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Padre Santo, vamos una vez más delante de tu palabra, de tu presencia, Señor, abriendo con temor y temblor como cada domingo tu palabra. Señor, queremos que tú seas hablando a través de este siervo inútil. Señor, tú sabes, Padre Santo, todas las deficiencias de quien habla.
Pero Señor, que esto no sea de entorpecimiento para que tu palabra fluya, para que tu palabra corra, Señor. Queremos en esta hora clamar para que tú seas hablando y ministrando a cada uno de los oyentes. Si has llamado entre medio de ellos a pastores, ancianos, Señor, esté trabajando en sus vidas. Señor, si no es así, ruego para que los oyentes también en esta hora puedan saber qué esperar o cómo evaluar a aquellos ancianos bíblicos que tú has llamado. Señor, una vez más quiero rogarte para que seas tú hablando a tu congregación. Quiero pedirte también en forma especial por mi garganta, que está un poco afectada en esta hora, y que no sea de interrupción para lo que tú quieras decir a tu pueblo. Señor, anímanos en esta hora, exhórtanos, muéstranos, mueve nuestros corazones, muévenos a acción también con respecto a lo que tú tienes que decirnos en esta hora. Damos gracias, Señor, por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que nosotros tenemos que ver, hermanos, como una introducción, es ese por tanto. Si te fijas, el capítulo 5, lo primero que dice es por tanto. Y como nosotros hemos hablado varias veces en predicación expositiva, eso por cuanto, por consiguiente, entonces no lo podemos omitir porque está conectando una idea con otra. No podemos entrar a una idea obviando todo lo que viene o todo lo que ha antecedido. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro antes de entrar acá? Hemos pasado varias semanas hablando del sufrimiento por la causa de Cristo, sufrimiento por los padecimientos, por la injusticia, por diferentes cosas. Ha cerrado esta idea el apóstol Pedro diciéndonos que tenemos que sufrir por la causa de Cristo en forma justa y no debemos sufrir por cosas injustas. Y ahí engancha el por tanto. Por tanto, en este sentido de sufrir por las cosas justas, es que empieza a hablar a los ancianos de las congregaciones que están en persecución, en vituperio, en dolor, en sufrimiento. Por eso dice por tanto. De hecho, el capítulo 5, versículo 1, vamos a tomar ese por tanto y lo vamos a juntar con la última parte del versículo 1. Por tanto, dice... Sigue hablando y dice también testigo de los padecimientos de Cristo. Si te fijas, ese por tanto que tiene que ver con el sufrimiento ahora lo anexa y habla a los ancianos que han sido testigos de los padecimientos de Cristo. Así como Cristo ha sufrido, nosotros también, y ustedes como ancianos, también van a evidenciar el sufrimiento, van a evidenciar la persecución. Y también dice, participante de la gloria que ha de ser revelada. Esto quiere decir que los verdaderos hijos de Dios y los verdaderos ancianos de Dios van a compartir y van a participar de la gloria de Cristo que ha de ser revelada en el día en que Cristo venga a poner por estrado a sus enemigos. Entonces, mi amado hermano, esto no tiene que ver una connotación diferente, sigue hablando en el contexto del sufrimiento, pero ahora también Pedro, como el pastor de pastores en este sentido, habla a los ancianos. Y cuando hablo de pastores, no quiere decir que él sea más importante, sino como uno que está enseñando a los otros ancianos que han de ser levantados, a los otros ancianos que están en la congregación. Eso que nos sirva también de ejemplo. ¿Cómo sabemos que los pastores bíblicos han de sufrir? Hermanos, nosotros tenemos el caso bien bullado esta última semana del pastor John MacArthur, que él ha tomado la decisión de abrir su congregación a pesar de haber una norma legal que se lo impide. Hay que entender que este contexto es puntual y localizado para el estado de California, que tiene un gobernador anticristiano. Por ejemplo, allá se han permitido que las clínicas abortivas, las licorerías, los cines, los restaurantes sean abiertos, pero en una forma insidiosa, anticristiana, el gobernador de California ha prohibido que las iglesias funcionen. Y se han de funcionar con un número muy limitado de personas, con un cubreboca en forma oficial y sin cantar.
Si te fijas, eso es demasiado puntual y eso ha traído la reacción, obviamente, de una iglesia que precia de ancianos bíblicos, que han dicho: nosotros no nos vamos a arrodillar ante el César, sino que serviremos a Dios. Y eso sin duda va a traer persecución. Ya obviamente las repercusiones de esto, por un lado, es que ha motivado a muchos en un contexto similar a hacer una rebelión civil contra el Estado para poder servir al Señor. Pero esto no se da en todos los contextos. Hay que entender que esto es muy, muy acotado a California y hay un ataque directo contra Dios ahí. En nuestro caso, nosotros hemos estado sometiéndonos a las autoridades porque es un tema genérico sanitario que tiene ya fecha o se vislumbra una salida. Hermanos amados, ¿qué quiero decir esto? Cuando nosotros, ancianos, vamos en pro de obedecer a Dios en vez del César, siempre va a haber persecución, siempre va a haber problemas, siempre va a haber algún tipo de golpe que debemos acusar. Antes de entrar en receso por este asunto de la pandemia, sin que hubiera ley, ya se estaba persiguiendo a muchas iglesias. Nosotros estábamos funcionando con todas las medidas sanitarias, con lo que era el distanciamiento social, las medidas de higiene, todo lo que había que tener lo habíamos hecho. Pero ya los vecinos estaban mirando con esa oportunidad de tratar de acusar o de destruir. Seguimos nosotros avanzando hasta que ya la norma fue impuesta como ley para someternos a las autoridades. Pero en el caso de este pastor, él ha de padecer persecución y otros pastores que están de la misma forma. Y en el futuro nosotros, cuando ya la persecución sea por temas cristianos, hermanos, hemos de sufrir, sin duda. Pero esto tiene que ver con un pastor bíblico. Un pastor bíblico va a tener esta marca de que también va a ser participante de los padecimientos de Cristo y participante de la gloria que ha de venir junto con el resto de los hermanos. Antes de comenzar con las marcas, si te fijas, el apóstol Pedro, aquí se menciona como anciano, comienza hablando de o a los ancianos. Esto no es como una primera marca, sino como algo esencial. Un anciano es varón. Hermano, lo primero que tenemos que dilucidar acá es que no existen las pastoras. No existen las pastoras. No existe ninguna hermana que sea llamada al ministerio pastoral. Eso netamente no es bíblico. Por lo tanto, ni siquiera llega a ser una marca, sino que es una eliminación automática de cualquier mujer que se precie de usurpar un lugar que no le compete. Esto es para los varones. Por lo tanto, Pedro llama a los ancianos. Y ancianos acá no en forma genérica, sino que está hablando de el sexo masculino. No voy a hablar de género porque eso es una construcción. Realmente cuando nosotros hablamos de la sexualidad hablamos de sexo, masculino y femenino. No existe cosa tal como el género. Esa es una invención de las ideologías para cambiar tu forma de pensar. Por lo tanto, desde ya te animo a esto. Cuando usted se refiera al sexo de una persona, hable de sexo. Sexo masculino, femenino. Solamente dos, es binario. Eso es lo que Dios creó. Hombre y mujer los ha creado. Por lo tanto, no caiga en el juego de todo este movimiento de promoción, de cambiar palabras para cambiar ideas. Llámele con el nombre correcto. Si es hombre, sexo masculino. Si es mujer, sexo femenino. Y se acabó. No hay más. Entonces, cuando nosotros entramos de lleno a esto, tenemos que entender que el oficio, el llamado, el título de anciano o pastor es para varones, sexo masculino. Y con eso quiero empezar. Entonces, antes de ver las marcas de un pastor, tenemos que establecer esto como base. Luego de esto vamos a comenzar a entrar en materia. Lo primero que vamos a ver como un gran punto en este sermón, que vamos a desarrollar en un punto, es las marcas de un pastor bíblico, como tiene el mensaje, el título. Hermanos, acompáñenme al versículo, por favor, capítulo 5.
versículo 1. Dice: por tanto, a los ancianos. La palabra anciano ahí en griego es presbíteros. Presbítero, donde viene presbítero la palabra. Anciano y presbítero son palabras sinónimas. Por lo tanto, los ancianos o presbíteros entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos. Cuando Pedro dice anciano como ellos, está usando la palabra sum presbíteros, que es uno coigual. Esa es la idea. Y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Vamos a empezar a desglosar y a encontrar estas marcas de los pastores bíblicos en estos textos. Primera marca de un pastor bíblico. Un pastor bíblico buscará la pluralidad. Un pastor bíblico buscará la pluralidad. Los que dirigen o conducen la iglesia, como dice textualmente Hebreos 13:17, pon atención que Hebreos 13:17 no dice someteos a vuestros pastores, sino que dicen a quienes os conducen, en forma plural y no pastores. No usa la palabra poimen, usa la palabra que habla de los que conducen o dirigen la iglesia. Entonces, los que dirigen o conducen la iglesia siempre están en una connotación plural. Por lo tanto, siempre ha de buscarse en humildad la compañía de otros hombres fieles e idóneos llamados por Dios, reconociendo que no existe el llanero solitario, no existe el pastor solitario, no existe el pastor cabeza de iglesia o el diótrefes bíblico, si tú lo quieres entender de esa forma. ¿Qué quiero decir eso? Un pastor bíblico nunca va a defender una posición autoritaria, totalitaria, siendo cabeza de un grupo. Eso no es bíblico. Tú vas a reconocer inmediatamente este tipo de personalidades que son autoritarias, totalitarias, megalómanas muchas veces, que se sienten muy grandes. Y te va a llamar la atención porque esta es una marca muy importante en un anciano bíblico, en un pastor bíblico. Siempre va a buscar la pluralidad, siempre va a estar mirando y observando a quien Dios ha llamado para levantar junto a Él para llevar esta carga. Primera marca. Esto ya te llama mucho la atención, ¿verdad? Probablemente has conocido en toda tu vida de historia eclesiástica siempre un único pastor. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y probablemente muchas veces has conocido un único pastor que lucha para mantenerse en lo más alto de eso. Y no cualquier hombre que se acerca trata de pisarlo o botarlo. Esto es como cuando nosotros evidenciamos en la naturaleza, eso se da como el efecto de manada. Si tú tienes una manada de leones, hay un león alfa que se mantiene arriba, se rodea por las leonas, y cualquier otro león que trata de llegar hasta arriba, el león lo ataca o lo bota. Si ya esto te suena parecido o conoces algo real o que se parece a la realidad, presta atención porque es la primera de varias marcas de un pastor bíblico. Un pastor bíblico, entonces, la primera marca es que siempre buscará la pluralidad. No siempre va a comenzar un grupo de ancianos una plantación. De hecho, una plantación la va a comenzar uno solo. Pero ese uno solo debe ministrar, buscar, entrenar y levantar a otro para que sea uno igual a él. No uno que esté bajo él, uno igual a él. De hecho, eso también es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, el pastor único no es una idea bíblica. Esto se defiende mucho en iglesias donde los pastores son señores feudales, pequeños reyes o los papas de sus congregaciones. De hecho, conocí a un pastor de una de estas iglesias que él presentaba esta idea de ancianos plurales como un absurdo. Obviamente, él era el único plenipotenciario y cabeza de la iglesia. Por lo tanto, se burlaba de estas ideas del concilio o consejo de ancianos plurales. De hecho, se lo presentaba como algo mitológico. Ellos decían, eso de la concepción de la mesa redonda como el rey Arturo, eso no existe en la iglesia. Dios levanta un pastor y es cabeza de la iglesia. Hermanos,
Cuidado con eso. Cuidado con personajes de esa forma, porque te van a evidenciar que hay un deseo personal de establecer esos pequeños reinos donde ellos son los señores feudales o los pequeños reyes o los papas de esas congregaciones, y cortan vínculos con cualquier otro. De hecho, tú no puedes rescatar a nadie de ahí. Son grupos de control. La policía, cuando generalmente busca o llama grupos de control, se refieren a sectas, porque ellos aíslan, cortan, coartan y luego separan a las personas y las ponen bajo el criterio o el control total de un líder carismático o un líder de estas características, único, y que va trabajando en una forma piramidal precisamente para mantener el control o el sectarismo. Entonces, la primera marca de un pastor bíblico es que busca la pluralidad. Busca la pluralidad. Y esto es importante, hermano, y es indispensable en una iglesia sana. ¿Saben por qué? Porque cuando existe una pluralidad de ancianos, se equilibran las debilidades de uno con los otros. No todos los pastores tenemos todos los dones. Eso es imposible, eso no existe. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Pone ancianos plurales para que se puedan ir apoyando, compartiendo las debilidades. El que tiene dones en una área los pondrá mejor que el otro, el que tiene otros dones los levantará mejor que el otro, pero ambos, o 3 o 4, 10 pastores, si fuera una iglesia grande, hermanos, realmente van a ir equilibrando las debilidades de los unos con nosotros. Un pastor que se siente todopoderoso, el tal, hermano, ni siquiera es uno que podría llamarse pastor. Probablemente Diótrefes es lo que más cercano le podrías llamar. Segundo, ¿cuál es la ventaja de buscar la pluralidad y que un pastor bíblico deba buscar la pluralidad? Es que aligera la carga del trabajo. Hermanos, el ministerio es pesado. De hecho, el ministerio ni siquiera es difícil. El ministerio es imposible para aquel que no ha sido llamado por Dios. Por lo tanto, esta es una carga. Recuerda que ese varón tiene que ser esposo, tiene que ser papá, tiene que ser sustentador, proveedor, y fuera de ello también tiene que velar por las ovejas del rebaño. Si eso es un solo hombre, hermano, ese hombre termina muerto, o precisamente termina haciendo una tarea para la cual no ha sido llamado, y por lo tanto va a tratar de mantenerse como un pastor único. Y otra cosa muy importante que un pastor, o la marca de un pastor bíblico, deba buscar la pluralidad, es porque debe dar cuentas. Dar cuentas de su vida espiritual, de su vida emocional, de su pureza, de tantas cosas, hermanos. Cuando nosotros estamos solos, encerrados, siendo estos dioses del Olimpo, realmente, ¿quién puede llegar a ellos? ¿Quién puede cuestionarles? Eso no existe, hermano. La verdad es que una pluralidad de ancianos hacen que unos se abusen con el otro y vayan pudiendo darse cuentas unos con otros. Eso es muy sano y eso también es bíblico. Entonces, la primera marca de un pastor bíblico hasta aquí es que buscará la pluralidad de ancianos. No va a tratar de levantarse como el único semidios en un Olimpo. Eso te va a marcar otra idea y otra tendencia. Una segunda marca que nosotros vamos a tomar en esta hora es que la marca de un pastor bíblico es que avanza en la humildad. Avanzará en la humildad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo te recuerdo quién está escribiendo esta carta, es el apóstol Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Quizás el más prominente de los apóstoles de Jesucristo. Quizás el que llevaba la batuta en todas las áreas. Y de hecho es al que el Señor encomendó las llaves del reino. Si tú piensas en eso, Pedro probablemente es el más prominente de los ancianos. Y quizás en su primera juventud o en su primer acercamiento a Cristo, quizás él podía haber tenido ese orgullo tremendo de decir, pero si yo soy el más importante de todos. Pero aquí también se nota cómo la sabiduría, las canas y el tiempo le han movido a él a la humildad. Pedro no se presenta como apóstol de Jesucristo aquí, sino que Pedro se presenta como literalmente un sum presbyterus. ¿Qué quiere decir eso?
Pedro se presenta como un anciano más entre ellos. No como el anciano prominente, no como el cabeza, sino como uno más entre varios ancianos. Pedro se presenta en humildad, no con el título de apóstol, no como el título del pastor de los pastores, sino como uno más entre los ancianos de la iglesia de Dios. Se presenta como uno coigual, no sobre, coigual. Probablemente si alguien hubiera tenido un derecho de jactarse de un título y ponerse sobre otros, era Pedro. El primero, sobre esta roca. El que tenía las llaves del reino. Pero hermano, él a sus años, a sus canas, a su sabiduría, él en humildad no lo hace. Simplemente se presenta como un sum presbyteros, como uno más entre ustedes, como un coigual. No usa ni usufructúa del título de apóstol, incluso siendo uno quizás de los más importantes de ellos. Incluso Cristo los separó del grupo de los 12, Él estuvo entre los 3 siempre. Y quizás de esos 3 siempre estuvo en el primer lugar. Pero fíjate cómo una marca de un anciano, la marca de un pastor bíblico, es que va a avanzar en humildad. Esto no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con estudios, con academia, tiene que ver con su sentido de humildad, de ser uno más entre los ancianos de la obra de Dios, reconociendo que Dios y solo Dios el que llama, Dios y solo Dios el que levanta, Dios y solo Dios el que prepara a un hombre para esta obra que no es difícil, que es imposible si Dios no lo pone ahí. Como paréntesis, y hablando de las canas de Pedro ya a su avanzada edad en este tiempo, pareciera ser que a mayor edad, más humildad va ganando el siervo de Dios. Es por ello que también se requiere que los ancianos alcancen cierta madurez y no sean neófitos. Cuando digo esto, estamos hablando de personas recién convertidos o en sus años más jóvenes, puesto que esto también tiene que ver con falta de sabiduría. Pero pastor, ¿y qué me dices de Timoteo? A él la Biblia le señala que nadie tenga poco su juventud. Hermano, la verdad es que la juventud es pujante, es vigorosa, pero también la Escritura señala que la necedad está en el corazón del muchacho. Timoteo se le consideraba joven cuando se habla de ese tipo. Pero hermano, se le consideraba joven en una cultura donde alguien que realmente comenzaba a vislumbrar cierta sabiduría, cierta madurez, tenía de 30 para arriba. De hecho, los escritos señalan que Timoteo, cuando Pablo le escribe, estaba cercano ya a sus 40. Cuando Pablo le dice que nadie tenga en poco tu juventud, este joven vigoroso tenía casi 40 años. Ese era Timoteo. Entonces, cuidado, hermano. No se recomienda, a menos de que sea un caso muy extremo, que hayan pastores demasiado jóvenes. ¿Por qué? El hombre por naturaleza demora en madurar. Y es necesario que el hombre tenga un criterio cabal y un poco más acabado para llevar esta obra que, bien dijimos, no es difícil, es imposible, sino porque Dios lo hace. Probablemente uno de los casos más extremos de un pastor joven, quizás que es un caso atípico, es de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon comenzó el pastorado a los 19 años. Pero eso no quiere decir que sea algo recomendado, sino que efectivamente que haya una madurez en el corazón de estos hombres que han sido llamados a la obra. Entonces, la segunda marca es avanzar hacia la humildad. Es un pastor que avanza hacia la humildad. Esto echa por tierra cuando hablamos de que Pedro no se presenta como apóstol, ni usa un título mayor o quiere levantarse entre otros. Esto inmediatamente echa por tierra algunos títulos modernos entre iglesias que aún se podrían preciar de bíblicas. Por ejemplo, ¿has escuchado el título copastor? No, él es el copastor. Hermanos, eso no es bíblico, eso no existe. O el título, este es el pastor senior, y por consiguiente también hay pastores junior. Hermanos, eso no existe. O también,
¿Has escuchado la idea de, no, si él es pastor asociado en nuestra iglesia? Eso no existe, no es bíblico. Y cualquier otro título semejante a eso. Acá Pedro se presenta como anciano entre ustedes. Fin. No hay diferencia. No hay uno más alto y otro más bajo. Es un concilio de coiguales. Son presbíteros. Por lo tanto, si en tu iglesia o si tú estás mirando, existe esta idea del pastor principal con copastores o pastores junior o pastores asociados, cuidado, esos son administraciones humanas, pero no bíblicas. Esta idea también de un pastor como marca que avanza la humildad nos bota a otras estructuras. Por ejemplo, al ser ancianos coiguales, como presenta Pedro, son presbíteros, esto elimina por completo la idea de la estructura jerárquica de autoridad como un pastor principal y un grupo de ancianos de base como consortes. Esta es una idea humanista para continuar con el feudalismo de la iglesia. Todavía se exalta o se levanta un hombre por sobre los demás. ¿Qué quiere decir eso? Si tú conoces o has visto que la organización de una iglesia es un pastor principal y abajo de él un grupo de ancianos, eso tampoco es bíblico. Eso tampoco es bíblico. Por lo tanto, las marcas de un pastor bíblico, primero, busca la pluralidad y segundo, avanza en humildad. Con respecto a la idea de los ancianos, debemos entender algunas cosas. Hay palabras en la Biblia que señalan a estos hombres. Por ejemplo, presbíteros, que es ancianos literalmente. Por ejemplo, póimenes, que es pastores literalmente. Por ejemplo, episcopos, que son obispos. Hermano, todos estos títulos atañen a la misma línea de jerarquía. No hay uno por sobre otros. No hay un obispo que esté encargado de ancianos o pastores que estén encargados de ancianos. Esas son creaciones humanas. Por lo tanto, lo que es un pastor bíblico debe avanzar a la humildad y debe llegar a un gobierno de iglesia lo más plano posible para que la oveja escuche la voz de Dios lo más rápido posible. Por ejemplo, hoy día en la iglesia católica tenemos a un papa, tenemos a un arzobispo, a un obispo, hasta el cardenal, hasta que llegamos al párroco de la iglesia, de la capilla. Si te fijas, hay innumerables pasos de escalafones para llegar a una cabeza que es el papa. Y muchas veces los evangélicos se jactan de que nosotros no tenemos papas, pero se equivocan. Muchas veces en las iglesias existe esta idea de los apóstoles, el apóstol tiene los supervisores obispos, los obispos los pastores, y así a los ancianos. Y es la misma escalafón. Incluso iglesias que son autónomas tienen un solo pastor y el tal es un papa. Nadie puede decirle absolutamente nada, nunca. Entonces, mis amados hermanos, eso también es una muestra o una marca de un pastor bíblico. Avanza en humildad, no tiene un deseo prominente de ser el mayor de todo, no está buscando focos ni luces, está buscando servir al Señor con la encomendación dada, junto a otros, coiguales, con la misma responsabilidad, con diferentes dones probablemente, pero con la misma responsabilidad delante de Dios. Entonces esa es la segunda marca. Primera marca, busca la pluralidad. Segunda marca, avanza en humildad. Hasta aquí probablemente ya hemos votado varias o casi todas las estructuras que tú conoces de lo que es un pastor o el pastorado de las iglesias. Pero bueno, es la idea de eso, reconocer las marcas de un pastorado bíblico. Una tercera marca, que está también desarrollada ya en el versículo 2 en adelante, es que cuida de la grey de Dios. Y este cuida de la grey de Dios tiene varios aspectos, de los cuales veremos algunos. Por ejemplo, dice, pastorear al rebaño de Dios. Ahí literalmente usa la palabra poimen 2 veces. Pastorear, poimen, y se habla del rebaño como de la misma palabra, pero en otra función. Es como poimen al poimen. No literalmente, obviamente tiene sus diferencias gramaticales, pero esa es la idea que quiero transmitirte. Pastorear el rebaño de Dios. Y esto es tremendamente importante, porque un pastor bíblico busca pastorear el rebaño de Dios.
no busca tener su propio rebaño. Hoy día vemos muchos pastores que tratan de ser la cabeza de su propio rebaño. Hermano, ten mucho cuidado si un pastor dice yo soy la cabeza en esta iglesia. Porque hermano, eso no es bíblico y eso te está mostrando un orgullo y un deseo de levantarse y de obtener beneficios de cierta comunidad. Cabeza de iglesia es solamente uno: Cristo, el Señor, el poimen. La palabra poimen como pastor siempre se presenta en plural cuando habla de ancianos de la iglesia, pero también se presenta en singular solamente para referirse a el pastor de la iglesia, y ese es Jesucristo. Por lo tanto, primero, una marca es, la tercera marca, cuida la grey de Dios, pastorea el rebaño de Dios. El rebaño no es de su pertenencia, ninguna oveja lo es. Él no ha muerto ni comprado ninguna oveja, solamente es un mayordomo, y así debe entenderlo. La palabra rebaño es poimion. Entonces, metafóricamente, eso significa grey o rebaño. Cuando nosotros hablamos de el poimion, que es la grey o rebaño, esto está hablándolo literalmente de un grupo de discípulos de Cristo. Entonces, un rebaño o una grey es un grupo de discípulos de Cristo. Y hermano, cuando hablamos de un grupo de discípulos de Cristo, no estamos hablando de cualquier creyente genérico. Estamos hablando de un creyente que lleva las marcas también de ser un salvo, un verdadero discípulo de Jesucristo, uno que ha tomado el costo de lo que es esto, ser un discípulo de Jesucristo. Pastorear al rebaño de Dios entre vosotros. De Dios. Tan claro, tan literal, pero hay tanto por ahí dando vuelta que olvidan que los rebaños son de Dios y tratan de tener como un rebaño propio. Cuidado, hermano, si conoces algo así. Entonces, esto de las ideas de esta tercera marca, cuida la grey de Dios, desprendemos algunas ideas. Por ejemplo, protege el rebaño. Un pastor, ya entendemos que es plural, pero cada pastor en esta pluralidad debe proteger al rebaño. ¿Cómo se protege un rebaño? Se alimenta y se cuida de los lobos. Lo alimenta y lo cuida de los lobos. ¿Qué quiere decir eso? Que puede refutar a los falsos maestros. Lo alimenta, no con cosas seculares, no con cosas materiales, sino con la buena palabra de Dios. Hermano, cuando tú tienes un discipulado, cuando tú disfrutas de una predicación expositiva, eso es alimento para tu alma, alimento para tu espíritu, y eso es un baluarte de la verdad para que tú tengas la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Igual que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de esta pandemia, nuestro organismo tiene que tener defensas, tiene que tener una resistencia, generar anticuerpos contra todos los virus que pueden atacarnos. Es exactamente lo que el pastor tiene que hacer. Tiene que nutrirte bíblicamente para que tú puedas generar los anticuerpos y tú, cuando seas atacado por estos virus, llamados lobos o falsos maestros, tu cuerpo espiritual lo repela inmediatamente, porque conoces la verdad, estás nutrido. Entonces, esto es la misión de un pastor. Marca, cuida la grey de Dios, protege el rebaño, lo alimenta de la forma que lo dijimos, lo cuida también de los lobos. Están atentos a todos estos personajes que puedan hacerse pasar por pastores con falsos cristianos y empiezan a tratar de revolver el gallinero, o en este caso el rebaño, los cuales hay que refutarlos como a falsos maestros y hay que sacarlos finalmente de la iglesia. Hechos 20:17. Quiero citar algo parecido a esto que está hablando de proteger al rebaño. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Efeso. Hechos 20:17 dice: y desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Si te fijas, dice, no llamó al pastor, dice llamó a los ancianos de la iglesia. ¿De qué iglesia? De la iglesia de Efeso, plural. Hechos 20:28 al 31 nos dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, les dice Pablo a los ancianos, tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos.
¿Recuerdas acá donde dijimos presbíteros o ancianos es igual a pastores y poímenes y episcopos y obispos? Son diferentes títulos, diferentes funciones, pero mismo escalafón. Por ejemplo, un presbítero generalmente enseña, un poimen pastorea, y un episcopo, un obispo, supervisa la obra de Dios. Y ahí está el triple ministerio probablemente de estos ancianos de la iglesia. Entonces, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, otra vez la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Eso reafirma la propiedad de Dios. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces que no perdonarán al rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos. Entre ustedes mismos, los que están en este rebaño, se levantarán algunos como lobos feroces, para tratar de hablar cosas perversas y así tratar de arrastrar a los discípulos tras ellos. De hecho, no solamente los lobos feroces y los falsos maestros vienen de afuera, hay veces que están dentro. Por eso hay que estar atentos. Esta es una misión del pastor, de los pastores, cuidar la grey de Dios. De entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas, decía el apóstol Pablo a los ancianos de Efeso. Fíjese cómo Pablo había desgastado su vida no en la grey de Efeso, sino en los ancianos de Efeso. Eso es lo que está haciendo Pablo. Está derramando su discipulado no a las ovejas de las iglesias, sino a los ancianos de esas iglesias. Eso es lo que está haciendo Pablo. Ahí se estaba su ocupación. ¿Por qué? Porque a su vez esos ancianos tenían que derramar sus vidas en el cuidado de la grey de Dios. Y hermano, tienes que tener mucho cuidado, porque los falsos maestros no solamente están en internet, no solamente están en iglesias con falso evangelio, sino que también se puede levantar de su propia iglesia. Cuidado con esos hermanitos que están hablando por atrás y empiezan a hablar mal del liderazgo de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, de las formas de la iglesia, y empiezan a buscar compañeros para hablarle mal. Oye, ¿escuchaste lo que el pastor dijo? No, eso no es bíblico. No, juntemos, te invito a tomar un cafecito, conversemos de esto. Cuidado con los tales. Ellos lo único que están haciendo es hablar cosas perversas para arrastrar discípulos tras ellos. Empiezan a funcionar en las sombras, a hacer llamados, mensajitos, reuniones aparte de la iglesia. De hecho, probablemente a ellos ni siquiera los vas a ver en la iglesia. No los vas a ver en las reuniones de Zoom. No los vas a ver conectados en las transmisiones. Cuando sea físicamente, ellos no van a estar ahí, pero van a estar contactándose con los hermanos de la iglesia para hablar mal del liderazgo de la iglesia, de las formas y de todo lo que pueden hablar. Cuidado con eso. Hermano, si tú eres una oveja, cuidado con eso. Anciano, cuidado con eso. Entonces, tercera marca, cuida de la grey de Dios, donde pastorea el rebaño, protege el rebaño. Un segundo punto de cuidar la grey de Dios es busca las ovejas perdidas y descarriadas. Y esto quiero aclararlo porque esto es siempre muy mal entendido. Si tú conoces la parábola de la oveja perdida, parte que un pastor tenía, ¿cuánto? 100 ovejas. Yo te pregunto, ¿el pastor era dueño o era administrador de todas las ovejas que existían en Israel? No. Él tenía asignadas 100 ovejas. Ese pastor tenía 100 ovejas a su cuidado, bien identificadas. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando faltó una de ellas, la conocía. Porque tenía un número exacto, 100 que eran de él. No eran todas las ovejas. Él no pastoreaba todas las ovejas de Israel, sino que pastoreaba esas 100 ovejas que estaban dentro de su rango, que se cuidaban dentro de del rebaño. Por lo tanto, son números específicos. Y esto hay que entenderlo, hermano, porque no todas las ovejas son ovejas de todos los pastores. Esta labor es en general mal entendida, puesto que primero hay que discernir cuáles son las ovejas del rebaño. Por ello, es un asunto de vital importancia la membresía formal de una iglesia. Porque, hermano, la membresía formal de esa iglesia te señala quiénes y cuántas ovejas hay en una iglesia local.
no toda persona que asiste a una iglesia es una oveja de esa iglesia. No toda persona que visita una iglesia es un miembro de esa iglesia, es una oveja de esa iglesia. No toda persona que persevera por años en una iglesia es una oveja de esa iglesia. ¿Quiénes son las ovejas de esa iglesia? Aquellas que se identifican formalmente con un grupo, un liderazgo del pastor, y ellos se hacen miembros de la iglesia. Ellos son considerados como iglesia. En el fondo, ellos son considerados como parte de esas 100. Podían haber 200, 500, pero no eran pastoreados. El pastor no tenía la responsabilidad por 500, tenía la responsabilidad por 100, localizado, específico, identificado. De hecho, las ovejas tenían sus propias marcas. Y no solamente eso, sino que, hermano, las ovejas también escuchaban la voz de sus pastores o de su pastor en el rebaño y lo reconocen. Eso es lo que dice la Biblia también, Jesús hablando en una metáfora, pero eso es literal. Por lo tanto, no todas las ovejas han sido encomendadas a una iglesia local, por tanto es necesario establecer qué oveja es de qué rebaño. ¿Por qué? Porque muchas veces se acusa a los pastores de no ir por la oveja perdida y la descarriada. Pero ¿cuál oveja? Déjame comentarte un ejemplo. Había un pastor que tenía un rebaño localizado de X ovejas. Y como él conocía a las ovejas que estaban bajo su cuidado, se dio cuenta que faltaba una de ellas. ¿Qué quiso hacer? Cerró a todas las otras para ir en busca de esta oveja y empezó a buscarla por diferentes lugares. Y se encuentra en un camino con otro grupo de pastores que traen miles de ovejas. Hermano, el pastor, afligido que había perdido su oveja, le pregunta a los otros pastores y le dicen: se me ha extraviado una oveja, ¿estará con ustedes? Esos pastores en cierta forma se reían de él porque tenían miles de ovejas y le decían: nosotros tenemos miles de ovejas, ¿cómo quieres que reconozcamos una que es tuya? Pero en esa conversación y en esa aflicción del pastor que estaba buscando la oveja y hablaba con los pastores, de pronto desde atrás del rebaño empezó a separarse una ovejita. Y empezó a caminar y a bordear todo el grupo de las ovejas y empezó a acercarse a donde estaban esas voces que hablaban. Y cuando llegó al pastor que estaba afligido porque hablaba de la oveja que se le había perdido, de pronto esta oveja empezó a pegar con su cabeza al pastor. El pastor la mira y la reconoce. Esa oveja era una oveja de su rebaño. La toma y la lleva de vuelta. Pero fíjate, estaba entre miles de ovejas. Un pastor debe reconocer a sus ovejas y cuidar a esas ovejas, ir por esas ovejas, no por todas las ovejas. Es por eso que es tan importante y tan vital la membresía bíblica, para que tú te hagas parte de un rebaño formal con un pastor o pastores que te reconozcan como oveja y que tú lo reconozcan como pastores. Dicho eso, entonces, una vez claro este asunto, es menester que de los pastores ir por ellas. Sí, esta es la crítica de Dios a los pastores de Israel que no hacían eso. De hecho, te voy a leer a los pastores que no hacían eso, teniendo esto claro. Ezequiel 34 del 1 al 5 dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que apacientan a sí mismos, pero ¿no deben los pastores apacentar al rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la pérnica hablada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersas por falta de pastor y se han convertido en alimento para toda fiera del campo y se han dispersado. Esa es la queja de Dios contra los pastores de Israel. Esto es lo que los pastores no estaban haciendo. Entonces, dentro de esta tercera marca, que es cuida la grey de Dios, y esta grey de Dios protege al rebaño, busca las ovejas perdidas, también hay otras labores que hace parte del cuidado: confrontar, disciplinar y corregir el pecado. Esto es lo que a las ovejas generalmente, que no son parte de una iglesia, no les gusta. Confronta, disciplina y corrige.
¿A quién confronta, disciplina y corrige? A las ovejas que están en su iglesia. Hermano, yo como pastor no ando disciplinando a los hijos de mi vecino. Yo como papá en mi casa corrijo y disciplino a mis hijos. En la iglesia es exactamente lo mismo. Yo debo disciplinar, confrontar y corregir el pecado de las ovejas de la iglesia. No asistentes, no personas de otras iglesias, porque ellos están bajo esta responsabilidad de ese liderazgo. Bien, por tema de hora, hermano, voy a avanzar un poco más rápido en estas marcas. Primero fue la búsqueda de la pluralidad, avanzar en la humildad, la segunda marca. Tercera marca, cuida de la grey de Dios. Cuarta marca, está espiritualmente alerta. Un pastor debe estar alerta de las ovejas y del rebaño. Está velando por él, dedica varias horas para enseñar, cuidar y estar atento a esas ovejas. Y las ovejas también por su parte están atentas a ser cuidadas y reportan también las necesidades y todo ese tipo de cosas. De hecho, Isaías tiene fuertes palabras contra los pastores que no velan por el rebaño. Isaías 56, 9 al 12 nos recuerda. Y nos dice fuertes palabras, dice: bestias todas del campo, venid a comer, bestias todas del bosque, sus centinelas, sus vigías, sus pastores, son ciegos, ninguno sabe nada. Todos son perros mudos que no pueden ladrar, soñadores, acostados, amigos del dormir. Y los perros son voraces, no se sacían. Y ellos son pastores que no saben entender. Todos se han apartado de su camino, cada cual hasta el último busca su propia ganancia. Venid, dicen, busquemos vino y embriaguémonos y de licor, y mañana será como hoy, solo que mucho mejor. Aquí hay una acusación del profeta Isaías de aquellos pastores que no vigilan el rebaño de Dios y quedan a merced de cualquier ataque. Dice, son perros mudos, son ciegos, no ladran, son soñadores acostados y son amigos del dormir. No están cuidando ni velando por las ovejas. Entonces, una cuarta marca es que el pastor está espiritualmente alerta. Una quinta marca, para no pasarnos tanto del tiempo y tratar de terminar lo de hoy, es que han sido llamados por Dios. Un pastor bíblico ha sido llamado por Dios. No es una cosa de sugerencia, sugestión. Hay dos cosas, un llamado externo y uno interno. Dios llama y también la iglesia o los otros ancianos corroboran esto. Él muestra las marcas, tiene los atributos que un anciano debe tener. Entonces, quinta marca, ha sido llamado por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a pastorear una iglesia por obligación, por fuerza, sino que lo va a hacer voluntariamente como quiere Dios. ¿Por qué? Un pastor que no ha sido llamado, ante la menor sombra de duda se va a desanimar, va a tirar la toalla y finalmente va a blasfemar el nombre de Dios y va a dejar un muy mal testimonio y una muy mala herida en las ovejas a las cuales ministró por un tiempo. Entonces, la quinta marca de un pastor bíblico es que ha sido llamado por Dios. No ha sido inventado, no ha sido creado. Hermano, un seminario no crea pastores. Un instituto no crea pastores. Es Dios el que llama a los pastores, los separa para su obra y después ellos también tienen que empezar a crecer y capacitarse para alimentar y nutrir al pueblo de Dios. Entonces, una quinta marca es que ha sido llamado por Dios. Una sexta marca es que sirve por amor a Dios y a las ovejas de Dios. Primero a Dios, después a las ovejas. Y no lo hace por el dinero. Hermano, esto es tremendamente importante porque hoy día se han levantado muchos movimientos así como el Evangelio de la Prosperidad. Dice el versículo, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Esto no quiere decir que un pastor no sea digno de su salario, porque Pablo lo dice así, sino que lo haga simplemente por una ganancia deshonesta. Hay ganancia honesta, obviamente. También el pastor se alimenta de la grey, como dice aquí la escritura de Pablo. El problema está en que lo hacen por avaricia. O
solamente por ella. Es un trabajo más que va a dar rédito. Hermano, no con sincero deseo, sino simplemente porque busca un bienestar económico, un bienestar material, busca dinero. Esto lo vemos claramente en el Evangelio de la prosperidad. Hay grandes exponentes de estas falacias, mentiras y doctrinas mentirosas y de demonios, como Guillermo Maldonado, Catch Luna, Dante Hebel, Joel Osteen y una cantidad más de estas personas que no se les puede llamar hermanos, son falsos maestros, son lobos rapaces, y ellos están devorando a las ovejas para poder obtener ganancias de ellos. Entonces, una sexta marca es que sirve por amor a Dios y no por amor al dinero. Una séptima marca, y la última para dejar hoy día este mensaje, es que no se enseñorea de las ovejas. No se enseñorea de las ovejas. Esta es la séptima marca de un pastor bíblico. Dice la Escritura: tampoco como teniendo señorío sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Estos pastores autoritarios únicos generalmente tienen señorío sobre las ovejas. Se tratan de ser como señores feudales o reyes de una congregación. Ellos buscan tener bajo sometimiento total a las ovejas. Pero hermano, el sometimiento que habla Hebreos 13 no tiene que ver con una sujeción incondicional, sino que condicional. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no debes someterte a un pastor que trata de ponerte bajo sus pies sin haber sido ejemplo, sin haber precisamente mostrado sus cartas o darte las evidencias bíblicas del por qué está haciendo las cosas. A muchos pastores les encanta, sobre todo a esos pastores autoritarios, les encanta Hebreos 13:7. Sométete al pastor, sométete al pastor. Pero hermanos, aborrecen Hebreos 13:17. A estos pastores les encanta Hebreos 13:17, ahí sí, pero aborrecen Hebreos 13:7. Y Hebreos 13:7 establece, mi amado hermano, primero lo siguiente: antes de someterse, antes de considerar lo que te dicen los que os conducen, que eso es lo que literalmente dice en griego ahí, dice el 13:7 de Hebreos: acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Hermanos, un pastor bíblico no se va a enseñorear de las ovejas. Las va a ministrar, las va a cuidar por el ejemplo, por la verdad bíblica, pero no por fuerza, y no lo va a tener como un vasallo, sino como una oveja que costó el precio y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces tenemos estas 7 marcas. Primera marca, busca la pluralidad. La segunda, avanza en la humildad. La tercera, cuida de la grey de Dios. La cuarta, está espiritualmente alerta. La quinta, ha sido llamado por Dios. La sexta, no sirve por amor a Dios. O sea, sirve por amor a Dios y no por amor al dinero. Y la séptima, no se enseñorea de las ovejas. El versículo 4 termina diciendo: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esto es lo que espera un pastor bíblico. A un pastor bíblico no le esperan grandes lujos, grandes casas, grandes carros, sino que le espera sufrimiento, le espera la provisión de lo necesario, de hecho casa, comida, y le espera también el soporte y fortaleza del Señor para tener contentamiento en toda aflicción. Como dijera Pablo, en todo lo soporto en Cristo, porque sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Yo no estoy aquí para servirme a mí mismo, estoy para servir al Señor, y en eso tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque al final del camino hay una corona inmarcesible para ese pastor bíblico que ha sido señalado y apuntado con estas marcas. Entonces, mi amado hermano, para ya terminar este tiempo, la aplicación para ti: si tu iglesia tiene un pastor o pastores con estas marcas, entonces apóyalos, sirve en tu iglesia, sométete como una oveja del redil del Señor. Estas son las marcas. Una vez más, está buscando la pluralidad, avanza en humildad, cuida de la ley de Dios, está espiritualmente alerta, ha sido llamado por Dios, no sirve por amor a Dios sino por el dinero,
y no se enseñorea de las ovejas. Por otro lado, de lo contrario, si el pastor en la iglesia en que tú estás no cumple estas marcas, o tú ves que aquí hay cosas extrañas a nivel bíblico, entonces, amada oveja de Dios, huye por tu vida, ya que has caído en manos de lobos rapaces. ¿Qué aplicación más sencilla? Si los pastores cumplen estas marcas, entonces sométete, trabaja, sé un miembro, una oveja fiel de Dios ahí. Si no, huye por tu vida, porque estás en peligro de muerte en ese lugar. Vamos a tener un tiempo de oración, mi amado hermano, para que tú puedas reconocer a un verdadero pastor bíblico o pastores bíblicos y puedas huir y salir de aquellas iglesias donde esto no se da. Padre Santo, vamos delante de su presencia una vez más dando gracias por este día. Gracias por su amor y por su palabra que siempre es tan clara, Señor. Tú evidencias y expones todo lo falso a la luz de lo verdadero. Guía a los oyentes en esta hora a poder conocerte, amarte, ser una oveja de ti, pero que una oveja también sea puesta en un rebaño por pastores bíblicos. Señor, clamamos por esto. Clamamos para que tú muestres y des sabiduría, discernimiento a los hermanos que están escuchando para servir con más ánimo, más fuerza, más fortaleza, más entrega, más devoción en una iglesia local o huir de ella por sus vidas. Señor, lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.